Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas y hoy estamos con Santi López, que es estudiante de diseño y aficionado al mundo del cómic, compañero mío de universidad. Buenas, Santi. Buenas, gracias por invitarme. Nada, hombre. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el mundo del cómic, ¿no, Santi? Sí, vamos a hacer un inciso, un repaso a lo que es la historia del cómic, un poco cómo se aplicaría a nuestra carrera, a nuestros estudios en el diseño y la ilustración. Y bueno, pues charlar un rato sobre su aplicación a distintos medios, como puede ser la televisión, el cine o incluso el arte actual. Quería preguntarte dónde comienza tu afición por el mundo del cómic. O sea, si tienes, por ejemplo, un cómic con el que te sientas más conectado o un primer medio, libro, etcétera, que sintieses una conexión. Bueno, mi afición supongo que empezará casi con la lectura, ¿no? Es decir, no con los cómics que hay ahora, pero sí que de pequeño había en mi casa, siempre ha habido mucho Mortadelo, mucho Tintín, mucho Asterix y Obelix. Y claro, quieras que no, pues yo ya vengo de una familia que siempre se ha interesado por eso, por el mundo de la viñeta, siempre han estado en contacto con el cómic. De todas formas, en España siempre se ha dado ese afán por comprar tebeos, no tanto ahora, pero sí como si fueran revistas. Y claro, pues yo salí de ahí, me gustaba dibujar, me gustaba ver dibujos animados, lo relacionaba un poco todo. Y además, si esos dibujos animados o cosas que yo dibujaba lo podía complementar con distintas historietas sobre los personajes que a mí me gustaban, pues claro, era mucho más ameno. Y claro, yo partí de ahí un poco de la historieta clásica de Bruguera, siendo Mortadelo y Filemón, Zipizape. Poco a poco empezaron a llegar a distintos programas de dibujos, las series americanas de Batman, de la Liga de la Justicia, Los Vengadores. Y claro, y como no había un universo cinematográfico como tal, de vez en cuando sacaban alguna película de superhéroes, pero yo era todavía pequeño, pues yo me guié a partir de ahí, a partir de las pequeñas historietas de ediciones B y distintas aplicaciones como son los dibujos animados. Podemos empezar hablando un poco sobre la historia del cómic, que investigando un poco también, se da un poco en la sociedad moderna, desde la aparición de la imprenta, empieza a popularizarse pues a raíz de los libros también, de los periódicos, pero tenemos apariciones, por así decirlo, que es de lo que quería hablar también. Desde el principio en el que los humanos empiezan a plasmar sus historias de manera gráfica, no solo en tiempos tan antiguos como por ejemplo el medievo o lo que sea. He estado investigando y vi por ejemplo un tratado de las cántigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, o sea que ya hasta ahí entonces... Todo lo que era la lectura, la recopilación de tratados, escrituras, sobre todo en la Edad Media, se empezaron a acompañar de mucha ilustración, por lo menos en Europa, ya que pues la gente no tenía una cultura, no sabía leer, y claro, la ilustración de lo que había, textos bíblicos o acciones gubernamentales, pues incitaban a la gente a decir, ¿qué me dice esto? No sé bien lo que pone, pero por la ilustración me puedo guiar. Y sí, podemos decir que fue algo anterior al cómic, es decir, porque el cómic como tal se empieza a formar a partir del último siglo, pero sí que podemos decir que fue un antecesor, por decirlo así. Al final, el ser humano pues es una manera de transmitir la información, las lecciones de lo que aprendemos de siempre a través de las imágenes, ¿no? Pues desde las escrituras en las paredes del interior de las pirámides, Mesopotamia, todo. O sea, desde que tenemos, al final, bueno, también las pinturas de las cavernas, tenemos ese afán de representar nuestra vida, nuestros sentimientos de manera gráfica, ¿no? Claro, yo creo que es el afán por lo visual, ¿no? Yo creo que el ser humano a día de hoy y siempre en su historia ha preferido la imagen al texto. Es decir, me puede gustar una historia, sí, me puede gustar leer, pero y si ya me puedo concebir una imagen de lo que estoy leyendo, de cómo era la época, porque el dibujo surge como un predecesor de la fotografía, es decir, dibujo ha habido siempre.
Y claro, yo creo que el ser humano como tal prefiere la ilustración, prefiere visualizar colores, imaginar, divagar sobre, yo creo que este podría ser más alto, más bajo, hacer evolucionar al personaje a partir de una ilustración, que es, bueno, de lo que se trata el cómic, ¿no? El cómic ha tenido diferentes versiones, diferentes adaptaciones y se ha ido adaptando a través de los tiempos hasta llegar a día de hoy, donde ya están metidas pues las tecnologías, los colectivos sociales y a través de distintas épocas pues hemos ido cambiando ese paradigma de lo que le interesa al lector a través de las imágenes. También es una manera de congelar las historias, ¿no? Como de Exactamente. plasmarlas, tenerlas en un sitio que no dependan tanto de una persona, un cuentacuentos o lo que sea que te lo transmita, sino también el plasmarlas en un papel o el plasmarlas en Claro. algún tipo de soporte para que se vuelvan eternas, ¿no? Son como un conocimiento Claro. aparte, como que nos sobrevive, quizá también es como un poco las historias aparte de nuestras historias, ¿no? Sí, esto me pasaba a mí cuando yo estudiaba secundaria y nos empezaron a hablar de literatura y lengua, es decir, pues de las cánticas del Cid, de diferentes poemas literarios del medievo, apenas se conservan y digo, ¿y cómo llega esa figura, por ejemplo, el caso del Cid, cómo llega esa figura de que un caballero vestido de blanco montaba en caballo, cómo llega esa figura si el poema se conserva a la mitad? Y claro, es que todos esos poemas venían ilustrados y se relataban a través de ilustraciones de pueblo en pueblo. Es decir, tenemos la cultura visual y literaria que tenemos a través de imágenes. Es decir, cuando Cervantes escribe el Quijote, muy poca gente sabía leer. Accedían a la lectura los burgueses a través del teatro. Es decir, el teatro te genera ya una imagen. Es decir, como empieza Cervantes el Quijote, ese hidalgo flaco, pues ya te lo presenta esa imagen de un hombre viejo que posteriormente se ha ido ilustrando en distintas ediciones, pero cada uno ha dado su toque sin salirse de ese señor entrado en edad, con una armadura muy magullada, muy llena de óxido. Claro, se va transmitiendo visualmente. Todo esto también conecta con la imagen o las moralejas de la religión, de la política, de las ideas en general del pueblo. Todo, sí. Seas de la cultura que seas, realmente es una cosa global, es un fenómeno humano, más que que tenga que ver en concreto con una cultura, sino que en todas las culturas se desarrolla paralelamente. Claro, Pues y los más fenómenos de ahora que estamos representación tan y tal. conectados mediáticamente. Entonces, luego conectando un poco todo con esto, pasando un poco ya de la Edad Media, quería que me contases un poco también de dónde nace también ese cómic como le tenemos conocido hoy, más igual de Estados Unidos o lo que se populariza ahora como Claro, el término como medio cómic, ¿no? Pues, como has dicho tú, damos un salto temporal muy grande y nos remontamos a principios del siglo XX, donde ya hay esas ilustraciones satíricas en muchos periódicos y revistas que critican la política y siempre están medidas dentro del medio del papel, ¿no? Como hemos dicho, periódicos, revistas, distintas ilustraciones, carteles publicitarios. Hasta que en 1968 o en los años 20, años 30, se empiezan a popularizar las revistillas exclusivamente del formato viñeta. Es decir, cuentan una historia a través de dibujos. En 1968 nace Superman, que es como el canon del superhéroe que se tiene en aquel entonces. Pero anteriormente teníamos ya distintas aplicaciones, como eran las historias de misterio, las historias de terror, lo que es los terror comics o las historias de detective. Todo surge un poco de ahí. Superman en el año 38 es rompedor porque, bueno, es un hombre que vuela, que salta edificios, que tiene poderes sobrenaturales. Que, bueno, después de la Gran Depresión surge pues un afán por posicionar al hombre de volver a levantarse, ¿no? De volver a ser lo que eran esos felices años 20, gente vestida de colores, que muy fuertes, que pueden hacer hazañas increíbles. Y bueno, durante esa época de entreguerras volvió a levantar un poco el ánimo a la sociedad, haciendo que este cómic fuera rompedor y fue de las cosas más vendidas en el año 38, editorialmente hablando.
Y claro, y a partir de ahí, en distintas editoriales, como era Sí, aquí la es donde nace al final las dos grandes editoriales del cómic, como podrían ser DC y Marvel, sí. ¿no? Como que nacen los dos gigantes dentro Sí, del mundo no con esos nombres como tal, porque Eso es. esos nombres son más modernos, pero sí están pues el Timely Comics por una parte, que es lo que hoy sería Marvel, y Neil Horton Comics, que sería DC a día de hoy. Claro, pero no se tenía concebido la visión de cómic que se tiene hoy de autor y dibujante. Un cómic vale más si le echa la firma el autor. No, de hecho los superhéroes se vendían como si fueran chucherías. Es decir, Jerry Siegel y Joe Shuster, que fueron los creadores de Superman, venden Superman a DC Comics por, me parece que fueron $100. Es decir, y luego estuvieron en constantes peleas a lo largo del siglo por recuperar los derechos de ese personaje, porque ese personaje dio unas ventas que ellos no vieron, ¿no? Y claro, a partir de aquí que surge la ola de grandes personajes, es decir, empiezan los personajes con capa, los detectivescos, los que sean más oscuros, más modernos. Claro, salen pues lo que son Batman, Blue Beetle, personajes que son siempre un poco pulp, de estos que tú te los imaginas con mallas, el calzón de colores, las gafas, las pistolas de rayos, siempre ligado un poco a eso, a lo que es detectivesco y a la ciencia ficción. Y es un poco lo que podemos decir esa Golden Age, la época dorada del comic book americano, que cabe destacar que también en España teníamos una Golden Age, que surge algo posterior, surge en los 40, como reclamo para los niños en las revistas juveniles. Empiezan a aparecer muchos personajes y se empieza a formar como tal la escuela bruguera, que es pues la Marvel española de los 40 y 50, ¿no? Claro, lo que a mí me apena es que no haya un coleccionismo como tal, es decir, no haya un mercado del cómic como lo hay ahora para esos tebeos y esos libros de la Edad Dorada que pueden valer burradas y millonadas para un cómic español. Es decir, un cómic del año 50 de Superman no valdrá ni mucho menos lo que valdría un cómic de Mortadelo y Filemón del 52. Claro, se busca, a mí me apena eso, que no haya una cierta balanza. Es decir, tenemos un mercado tan amplio en España de comic book, por decirlo así, de TV o de revistas juveniles que han ido creciendo a lo largo de los años y que a día de hoy siguen presentes con películas, niños siguen leyendo. Claro, me apena eso, que no haya un mercado para esos libros. Uh-huh. También un poco reconectándolo con el tema de los superhéroes, quería hacer inciso comentar el hecho de la figura del superhéroe en sí o el vigilante también, como figura de enaltecimiento también al patriotismo o Sí. a los ideales de cada sitio, porque también yo creo que es un punto bastante grande a analizar dentro del mundo de los cómics. Que no es solo subjetivo en el hecho de que sea una figura que metafóricamente representa los valores de un país, como por ejemplo pues podría ser Estados Unidos con el Capitán América, sino que ya luego literalmente tanto Superman como Capitán América o alguno de los Vengadores, en concreto se puede estudiar mucho el caso de Capitán América y Superman, se involucran ya en temas políticos, como Sí, por ejemplo en conflictos sociales, todo. Superman contra Stalin o el Capitán América contra los nazis. Realmente también sirve un poco como de propaganda al final de impulsar ciertos ideales de cada sitio. Igual también el tema de que en España sea el hecho de representar la sociedad en vez de, pues porque Mortadelo y Filemón, por ejemplo, al final es una representación de un ciudadano español o de lo que sea. De no clase es como media, un hombrecito entrado en carnes, en edad. No es como una figura, por así decirla, que los niños puedan idolizar, como en Estados Unidos, que igual sí que se tiene mucho más como una figura de un héroe al que seguir y tal. ¿Cómo crees que también juega papel eso? Yo creo que en el caso de España siempre se buscó la sátira, la crítica social. Es decir, la gente que empieza a escribir y a dibujar cómics en los 50 y 60 vive en un régimen totalitario como es el de Franco, en el que lo que vale la pena y lo que hace reír a la gente es la sociedad. Es decir, Carpanta de José Escobar, el padre de Zipi y Zape, por ejemplo, tenemos ese hombrecillo que hace lo que sea por buscar comida. Presentan esa realidad satírica. Mortadelo y Filemón son dos detectives chapados a la antigua, se presentan con levitas, con sombreritos, con pajarita, ¿no? Una parodia de Sherlock y Watson. Pero, claro,
intenta reflejar eso. El caso americano es al revés. El cómic americano intenta posicionarse a favor de que Estados Unidos es y siempre será el país por excelencia. Es decir, en el año 40, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, los villanos de cómic son los de hoy, sí, pero pasan a un lado secundario. En el año 40, el Capitán América recibe su gran villano, que es Cráneo Rojo, pero lucha contra los nazis, al igual que Batman, Superman, todos los grandes personajes surgen como estandarte americano. Es decir, la primera Wonder Woman lleva una falda que es la bandera americana, son estrellas en un fondo azul. Se posiciona a favor de eso, es decir, a favor del bando aliado. ¿Quiénes son los malos? En los 40 fue Hitler y el nazismo, y en los 60 y posteriormente el comunismo, en los 70 y 80 la droga y el mundo del SIDA, ¿no? Y claro, y así avanzando un poco, en los 90 fue la incursión social que se hizo hacia los jóvenes, es decir, tengo libertad sexual, puedo hablar de lo que sea. Y en el 2000 pues se intentó jugar un poco con lo de la era digital, es decir, puedo cargarme a un superhéroe revelando su identidad en un ordenador, en un teléfono. Claro, todo el cómic americano se ha ido adaptando a distintas épocas y ha encontrado la forma de siempre sobrevivir, ¿no? Llegó un momento en el punto de los años 50 en el que el comic book no podría sobrevivir si seguir así. Los nazis habían acabado, los villanos coloridos y llenos de círculos que lanzaban rayos de colores, pues no tenían sentido ya, no era algo que la gente quería ver, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que en este momento sí que digamos que llega Marvel. Marvel revoluciona el mundo del cómic y supera por mucho a la primera editorial que fue DC, con la inclusión de un superhéroe que tuviera problemas normales. Es decir, se crea Spider-Man, se crean los Cuatro Fantásticos, que son personajes que aunque siguen recogiendo... La figura del antihéroe, ¿no? Claro. Como en la que te puedes identificar, tiene problemas Sí, claro, es eso, que te puedes identificar, es lo que tú has dicho. Humana, ¿no? No con la figura sobrehumana tampoco. Claro, y lo que consigue sí que Marvel... puede llegar a ser algo, por ejemplo, con Spider-Man, ¿Sí? Significa que cualquiera de a pie luego también adquiere el individualismo y los poderes, por así decirlo, para convertirse en algo grande, ¿no? O sea que todos los de a pie también, otra vez el enfoque capitalista de... tu individuo puedes llegar a ser algo grande si te pasan cosas maravillosas, etcétera, etcétera. Sigue esa línea, como has dicho tú, de idealización, en la cual soy un superhéroe, tengo superpoderes, me puedo hacer elástico, puedo levantar un coche sobre mi cabeza, pero tengo que pagar el alquiler. Es decir, hay un montón de números de Marvel que tratan de eso. Es decir, los Cuatro Fantásticos son científicos, tienen poderes, luchan contra el mal, pero ¿qué pasa? Que llega un día al gobierno y dice, estáis haciendo esto mal, no podéis vivir aquí. Y se tienen que refugiar en casa de una tía de no sé quién. Es decir, se buscan problemas cotidianos. En los primeros cómics, Spider-Man no tenía trajes como los vemos ahora en las películas de nanotecnología que se ponen solos. No, él se cosía sus trajes, intentaba hacer pues un poco eso, ¿no? Escondérselo de Tia May en un armario y cosas así, cosas que tú pudieras, oye, si yo fuera un superhéroe, yo creo que también guardaría mi traje en un altillo, es decir, es el sitio donde no miraría a mi familia. Y eso yo creo que hizo que el lector se fijara un poco más en estos superhéroes, ¿no? Que dejara un poco de lado a los héroes clásicos como eran Superman, Batman, y empezarán a surgir pues muchos personajes, muchas tiradas de libros, pues eso, con personajes de color. Nadie había visto a Black Panther o a Iron Fist, que eran personajes negros. Un personaje negro con un título propio era totalmente rompedor. Que sí, luego resucitaron a grandes héroes como fue el Capitán América para incluirlo pues en la sociedad moderna, ¿no? Claro, pero el Capitán América, aunque ahora es, pues eso, idea de moralidad, de todo lo bueno, el patriotismo americano, se aleja un poco de ese republicanismo conservador que tenía de decir soy América, llevo una estrella en mi pecho, intenta buscar eso. Hay cómics en los que se hace presidente, lucha más por la justicia, no por el poderío americano. De hecho, hay cómics en los que combate en Vietnam. Se va adaptando cada personaje al tiempo en el que vive, ¿no? Podemos ver esto en muchas publicaciones. Y DC, aunque lo sigue haciendo, queda un poquito rezagado detrás de Marvel. Ya que, claro, son personajes nuevos, son personajes rompedores, tienen vidas... Pues eso, soy superhéroe por el día, pero por la noche voy a tomar algo con mis amigos. Claro, que se identifica. Y es lo que creo yo que posiciona en la época que estamos ahora, que son los 60, los 70, a Marvel por delante.
Luego también, conectándolo con la figura del antihéroe, vemos historias con las que el consumidor puede conectar más, pero también dándole una vuelta de tuerca a todos esos ideales que tenían. Podemos ver, por ejemplo, cómo aparecen otras figuras, como por ejemplo es el universo de Watchmen, en el que son como los héroes, pero ya jubilados o pasados de rosca, ya cascaos. Es un poco el darle la vuelta, el conseguir innovar dentro de esa industria, igual que por estar tan idealizada estaba muriendo. Yo creo que Watchmen, por ejemplo, es una visión sobre, oye, ¿qué está pasando con el mundo de los superhéroes? ¿No? Como que vuelven un poco también. Claro, pasamos ya un poquito más adelante en el tiempo, llegan los 80. Los 80, pues esta idea que tuvo Marvel con la inclusión social en aquella época empieza a quedar un poco rezagada. Es decir, nos gustan los superhéroes, sí, pero todos siguen teniendo colores y habilidades. Y claro, llegan autores como Frank Miller o Alan Moore en los 80 que rompen el concepto que se había tenido hasta aquel entonces del superhéroe. Es decir, Batman, que era un personaje sonriente, azul, afán de la justicia, lo convierten en un viejo achapado a la antigua, conservador, que intenta librarse de sus propios miedos sin poder dejar de ser Batman, sin poder tener una vida normal. Y en el caso de Watchmen igual. En el caso de Watchmen se plantean situaciones sociales que no son las que se deberían. Es decir, se critica abiertamente a Richard Nixon, que era el presidente en aquel entonces, se plantean superhéroes fascistas, como lo puede ser Rorschach, o personajes venidos a menos, es decir, como el Búho Nocturno. Yo antes era un superhéroe, pero ahora estoy entrado en carnes, soy mayor, me apetece seguir luchando, pero no puedo físicamente. Cambia la moralidad del superhéroe. Se plantea que este personaje tenga pues lo que tenemos todos, ansiedad, estrés, y esto empieza a vender mucho. Antes del 85 o 86 no se hacían cómics en tapa dura, es decir, en tomo, ¿no? Claro, se hacían revistillas. Pero ¿qué pasa? Que estas se hacen tan comerciales, estas obras, porque a la gente ya no es que se sienta identificada, sino que le gusta explorar, más que el personaje y la justicia en sí, la mente de ese superhéroe. ¿Cómo esa mente se puede romper, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir que, por ejemplo, otra obra de Alan Moore, que sería como el padre de esta época, La broma asesina, ¿cómo puedo conseguir romper a Batman o romper al comisario de policía de la ciudad matando a su hija o haciendo barbaridades, ¿no? Es decir, utilizando conceptos clásicos como son villanos como el Joker o seriales cinematográficos de ciencia ficción. Es decir, Watchmen en verdad lo que está haciendo es tirar un calamar gigante sobre Nueva York, que no lo vemos, que es algo que parece sacado de una película de los 40. Es decir, conceptos muy básicos en lo que es el cómic, dados totalmente la vuelta. Es decir, no solo te tiro un calamar encima, sino que hago que ese calamar genere unas sensaciones en la gente que es de pánico, suicidio y asesinato. Es decir, claro, se meten en lo más profundo de la sociedad. Esto es lo que se llama la edad oscura de los cómics, que luego en los 90 se intentará replicar, pero se hará nefastamente. Y también esto, la antítesis de esto, un poco en el idealismo o en todo lo que es la representación y en influir en la cultura o representar la cultura, lo vemos un poco atrás, en los años 50, con todas las representaciones dentro del arte pop. Aquí sí que mezclamos un poco el arte con el mundo de los cómics y tal, pues porque figuras como Warhol o Lichtenstein empiezan a traer ya el acabado estético, el acabado gráfico de los cómics al mundo del arte, y al final representar la cultura idealizada, pero se empieza a meter dentro del mundo del diseño, dentro del mundo del arte. De entonces, la ilustración también incluso, sí. Un poco al pelo para el tema que venimos a tratar también un poco, tú y yo como diseñadores. Como diseñadores gráficos también, el hecho de que se utilice todo este medio gráfico heredado de los cómics dentro del mundo del arte, dentro del mundo del diseño, el hecho de que la comunicación de la ilustración, el darle una importancia también en los años 50, pues Andy Warhol a todos esos elementos de la vida cotidiana o de lo popular, se ve también un poco esa conexión. Hay mucho subtexto debajo de esto diciendo que, bueno, Warhol lo que hacía era jugar con colores muy intensos, ¿no? Colores que venían procedentes del mundo del cómic, que sabía, oye, Superman, ¿por qué vende? Porque son colores muy llamativos a la vista. Es decir, los primeros cómics de Superman están compuestos por amarillo, rojo, azul y verde. Es decir, Warhol juega con la imagen haciendo que esto te recuerde a un cómic. Es decir, el término pop art viene exactamente de ahí, viene
de lo cartoniano, de los dibujos animados, de las figuras Disney, los botones, los guantes. Todo esto ya no se llevaba en los 50 y 60, pero sin embargo es algo que tuvo mucho tirón en el mundo del arte, el jugar con la coloración, con las texturas, con la inclusión de la fotografía. Es decir, estos anuncios que se hacían pues para distintas marcas con ilustraciones como pues eso, anuncios de ropa, de jabones en los que se presentaba una chica en pantalón corto o algo así, viene del mundo del cómic. Es decir, no me quiero meter en el tema de la sexualización, pero es un poco eso, se jugaba con los colores, con las curvas, con la forma de persona. Es decir, que sin dejar de ser un dibujo, a ti te transmitiera algo más que una simple ilustración. Y me parece que es un ejercicio de publicidad y de diseño muy adecuado a esos tiempos, porque ya a día de hoy estaría muy mal visto, pero sin embargo yo creo personalmente que seguiría funcionando. Es Sobre decir, todo para el consumo de masas, en el claro, sentido de llamar sí. mucho la atención y tal, pero también entra o plantea unas cuestiones como por ejemplo son el mundo de la autoría, porque Andy Warhol una cosa que hacía mucho era también el coger figuras públicas y representarlas o coger obras, Sí. por así decirlo, y hacer guiños. Siempre mucha referencia, por ejemplo ponía pues la famosa serigrafía de Marilyn Monroe o la sopa Campbell al final, que es una Sí. marca comercial, pero la pone dentro de la obra. O sea, Claro, que la pone descontextualiza hecha un también estilo más ilustración. y Sí. representa al final una obra que tiene propiedad intelectual, como sería la cara de Marilyn Monroe al ser actriz o la sopa Campbell al ser un producto real. Claro. En este sentido también lo voy a aprovechar para conectar un poco con otros temas, como es por ejemplo el tema inicial que decías tú de que antes la autoría no era tan importante en el mundo de los cómics, luego sí que se va avanzando hacia un mundo en el que el autor del cómic sí que va importando algo más. Y luego quería llegar también un poco a el tema de las multinacionales metiéndose dentro del mundo del cómic. Con esto quiero decir, pues por ejemplo ahora hemos tenido, hablamos de Mickey Mouse antes, teníamos a Disney, ahora a día de hoy comprando Marvel, comprando Star Wars, comprando otro Sí, tipo de haciéndose universos. un multimercado Eso casi es. completo, sí. Entonces quería también comentar todos esos temas de que una multinacional al final coja y te compre toda la autoría de una serie de cómics que al final tenían un recorrido diferente. Claro, es eso. Nunca, aunque nos gustaría hablar de cómics como tal, de la ilustración, de lo que es el arte, al final todo se mueve por dinero. DC Comics, cuando compra Superman, pues no le movería que el personaje le gustara al editor. Aparte de eso, le movería el decir, oye, esta historia tiene gancho, si tiro esto al mercado me forro. Claro. ¿Qué pasa? Que esto se ha visto también en el mundo del arte. Andy Warhol seguramente fuera un poco Dalí. Andy Warhol no se ponía las pelucas esas que se ponía él. No era tan realista cuando presentaba sus obras. Es decir, en verdad, las obras de Andy Warhol, por ejemplo, la serigrafía que has dicho tú, es una foto de Marilyn Monroe coloreada de distinta forma, pero se sabían vender. Era el show, era el Claro, marketing, era está el conectado show. con ese mundo Lo que te vendía del la obra de capitalismo. Warhol era el propio Warhol, era el personaje extravagante, con sus gestos, tal, que intentaba, pues eso, plantearte decir, esto no es una foto, es un Warhol. Y es lo que yo creo que se debería haber hecho en el mundo del cómic. Es decir, a día de hoy nos queda eso, nos queda Stan Lee, por decirlo así, ¿no? Es decir, si tenemos que pensar en autor de cómics, alguien que no tenga mucho afán por el mundo, seguramente te diga Stan Lee. ¿Por qué? Porque Stan Lee planteó una forma de hacer cómics en la que el autor se metía dentro del cómic, a través de cameos, a través de rótulos imponentes, publicidad. Y claro, y es lo que yo creo que no hizo DC. Y personalmente creo que es algo muy importante. En España también lo vimos cuando se disuelve la editorial Bruguera y Francisco Ibáñez o los grandes maestros del cómic que había en España en ese momento se quedan sin el derecho a sus personajes, principalmente porque los vendieron a una multinacional. Yo creo que actualmente está muy corrompido porque no tenemos pues el afán ese de decir me gusta un personaje, investigo, lo hago bien, tal. No hay el respeto por lo original, ¿no? Que yo creo que se ha visto mucho eso en las últimas películas de Star Wars, que cinematográficamente, por luces, por efectos especiales, son espectaculares, pero la gente se queja de que no respeta ese canon que se plantearon en los 70, en los 80. No hay un afán por el respeto del original. Entramos un poco también dentro del mundo de los fans
En este sentido siempre, tanto en el consumo como en el seguimiento del mundo de los cómics, la ciencia ficción en general, el mundo del cómic siempre ha tenido unos fans bastante apasionados por el mundo Sí. de la fantasía, de las aventuras, etcétera, que siempre lo ha seguido. Luego, por ejemplo, pues eso, vemos las primeras Comic Cons, es una convención sobre el mundo del cómic en el que se reúnen todos los aficionados y Que esto ahora se ha vuelto un tampoco se había... mercado masivo, Eso claro. es, tampoco se había visto nunca antes, o sea que realmente también desde el punto de vista del marketing, reunir a toda la gente que esté interesada por un mercado, sobre un producto, en un sitio, ofreciéndoles contenido exclusivo y todo, y reuniones Es una estrategia de publicidad brutal, y sí. tener a los artistas ahí y a todos los personajes a día de hoy también metiéndonos en el cine, también tenerlos ahí a todos los actores y todo eso es un fenómeno fan al final, como veíamos en la música con los Beatles o en algún tipo de show o cosa, que es un fenómeno de masas al final. Entonces Claro. también quería comentar todo esto de los fans en sí también. Sí, podemos ubicarlo en el tema publicidad, ¿no? Es decir, en el mundo de la música, en el mundo del arte, quizás iba a un público más selecto. Es decir, tú comprabas álbumes, comprabas discos, a lo mejor en conciertos se hacía un poco más lo que tú dices como el factor convención, es decir, vas a concierto, pero tengo una parte de ese recinto en el que te vendo camisetas, te vendo el álbum. Claro, en el mundo del cómic yo creo que esto, ya más entrados en los 80-90, se popularizó a un nivel extremo. Es decir, creo una convención solo para presentarte cosas nuevas, que volvemos a que el dinero está detrás. Si yo te llevo actores, te digo, esto va a salir en 2 años. Tú estás 2 años esperando para ver lo que salga. O esta figura, este juguete, todo, para cualquier tipo de coleccionismo o cualquier tipo de fandom, dices, solo te lo vendo aquí en estos 3 días que dura mi convención. Yo creo que es una estrategia de marketing brutal. Me parece, como hablando de publicidad, me parece muy bestia. Simplemente por el hecho de, soy capaz de reunir a 1000, 2000, 3000 personas enfocadas en comprar un único producto que ya saben que vienen a comprar, porque tú no vas a una convención a ver, a pasarlo bien, no, porque es una convención para comprar. A ti te presentan productos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y esto se origina pre-internet, casi, que si ahora Claro, claro, hablamos sí. con el internet, sí que se ha popularizado muchísimo más todo el coleccionismo, porque todas las ediciones, por ejemplo, de los cómics de las primeras ediciones pasan a estar a la venta en internet, En plataformas, pasa a haber sí. mercados públicos pues eso, que se transmiten de unos a otros, se convierten en elementos de coleccionismo, también empieza casi como a especularse con el mundo de los cómics, o sea, realmente hay gente que se dedica a comprar y vender. Es un mercado de coleccionismo, tanto de los propios libros o cómics como de los objetos de juguetes, etcétera, en el que entra también, pues eso, un mundo del coleccionismo, del fan y del internet. Dentro del internet también quería hablar de las audiencias y de cómo, conectándolo con este caso, el fenómeno pues de Star Wars y de que Disney luego ha Un cogido, poco el mundo del cine ya, ha sí. rehecho eso, es metiéndonos dentro del mundo del cine y cómo la audiencia responde a todo este tema. Claro, yo creo, hablando del cine, me meto en el tema del cine, yo creo que el cine de autor, aunque no se ha perdido, ha quedado muy rezagado. Es decir, me gusta pensar que a mediados del siglo XX, en los 70, 80, se tenían los cómics por un lado y el cine por otro. Es decir, a ti te gustaban las historietas, las tenías como una lectura en casa, pero tú ibas al cine, pues eso, a ver películas rompedoras, como pudieron ser en los 80, pues las grandes sagas de terror, como fueron Pesadilla en Elm Street, o Tiburón, o El Padrino incluso, el cine de Martin Scorsese, ¿no? Claro, yo creo que esto, aunque sigue habiendo, se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque Disney, siendo una compañía antiguamente dedicada a las películas animadas, tú antes ibas a ver una película animada y veías Disney. Ahora, pues lo que tú dices, mediante internet y distintas plataformas puedes acceder a animaciones del resto de compañías, ¿no? Pero claro, Disney en los últimos años se ha hecho con todo el mercado, tanto el de los cómics como el del cine. ¿Qué pasa? Que esto condiciona que todas las franquicias que tenga Disney, sea, aunque son la marca como tal, es decir, Star Wars, Marvel, ya te ves condicionado en el mundo del cómic y en el mundo de la figura o el juguete o el coleccionismo como tal, a acatar lo que te dice Disney. Es decir, si tienen un plan hecho de películas en Marvel, tú no te puedes salir de ese canon de cómic, es decir,
habrá un editor en Marvel y habrá un supervisor de Disney en esas oficinas que te diga, no, porque esto no se adapta a lo que nosotros vamos a hacer de aquí a 3 años. Claro, ya condiciona un poco. Yo preferiría el Disney antiguo, el Disney clásico, esas películas pues de cuentos de hadas, de Pocahontas, Cenicienta, todo lo que es un poco así, porque no tenía una marca propia. Es decir, el mundo del cómic tenía su mundo, había películas sueltas como eran las de Spider-Man, los X-Men, que es un poco el boom del uso de lo digital, ¿no? Y de las adaptaciones al final del mundo del cómic Claro. Al mundo del cine, porque también hemos visto desde que aparece un poco también ese boom que comentas, se han adaptado pues cantidad de películas de superhéroes, cantidad de películas de este tipo de fantasía. También quería conectarlo un poco con el estado actual, quizá, de que alguna gente dice que el mundo de las películas del blockbuster o especialmente el cine de superhéroes está saturado. Como totalmente, que realmente se ha sobreexplotado esa figura del superhéroe porque realmente genera muchas ventas, porque tiene este fenómeno fan por detrás, y muchas empresas multinacionales, como en este caso puede ser Disney, se han aprovechado de esto y han empezado a producir a lo bestia, películas de superhéroes como si no hubiese un mañana. Claro, lo que creo yo es eso, que el mercado se ha saturado debido a que pues a principios de los 2000 no había las capacidades digitales para realizar una película en la magnitud que las tenemos hoy en día, pero se hacían. Es decir, tenemos Blade a finales de los 90, los X-Men a principios del 2000 con Spider-Man, pero esas pequeñas dosis de superhéroe dejaban también un espacio al resto del cine. Es decir, al cine de gángsters, al cine de aventuras, al cine dramático, al cine de acción como tal, es decir, un agente secreto, espías. Claro, ¿qué pasa? Que en los últimos 10 años, las películas más taquilleras de la historia, 10 o 15 son de superhéroes. Esto a mí me parece que es una saturación total. Es decir, tú vives sin pensar en otra cosa. Tú vas a ver una película de superhéroes que te deja un final abierto y que sabes que ese final abierto se va a concluir en una película siguiente y así continuamente, y tú vives solo para ver la película que viene. Es decir, tú puedes ver una película a lo largo del año, sí, pero la que estás esperando es la de ese superhéroe, de esa compañía, el año que viene. Y creo que es una saturación. Actualmente tenemos casi 4 películas de superhéroes por año. Es decir, no hay variación en el cine. A mí me gustaría, como se dice en los cómics, que se reinventaran, ¿no? Es decir, estamos cansados de ver, yo por lo menos, no hablo por nadie más, pero yo estoy cansado de ver, pues eso, explosiones, peleas. A mí explórame un superhéroe. Hazme una película de Batman que me diga por qué Bruce Wayne no puede salir de fiesta y tiene que combatir, pero le gusta una persona. Es decir, juega un poco con la psicología. De vez en cuando vemos algún brillo, ¿no? De claro, aquello que podría ser, por ejemplo, con la película de los orígenes del Joker, en el que te metes un poco más en el origen del personaje. Hay como, en la parte como un Elseworld, psicológica. una reinventación un pelín, ¿no? Pero sí, por ejemplo, vemos el caso de que en el 2020, por ejemplo, hay como unas 20 películas basadas en el mundo del cómic, en el mundo del superhéroe, y luego están planeadas para el 2021 una nueva cada 2 meses. Sí, o sea, una película de superhéroes o una película relacionada con el mundo del cómic cada 2 meses. Entonces, realmente es una saturación. También te quiero traer un extracto de una entrevista de 2015 sobre Henry Cavill, que es el actor que hace de Superman actualmente. Superman, también ha hecho de Witcher en la serie de Netflix, luego Misión Imposible, también Man of Uncle. Ha participado Entonces, en realmente varias está en los metido últimos dentro años. de todos los géneros, por así decirlo, que han podido recibir críticas. Sí, es bastante polifacético. Te voy a leer una cita, por así decirlo, de lo que dice él sobre la crítica que se hace a la saturación del mercado, y me dices un poco tu opinión sobre ella. Vale, te escucho. Entonces Henry dice, creo que la gente se quejará de cualquier cosa que esté arriba y sea predominante. En este momento el género de superhéroes es el más común, pese a que los espías han golpeado fuerte este año, en el caso del 2015. En la naturaleza de esto está en que los superhéroes es uno de esos géneros de la década que va a seguir existiendo y la gente se seguirá quejando. El género secundario, por contrario, irá cambiando cada año. En este caso le ha tocado el de los espías y tal. Como que el de los superhéroes siempre va a estar ahí y la gente siempre se va a quejar, pero luego va a haber un ciclo de géneros secundarios. Sí, a ver, yo también lo veo así. La verdad es que las palabras de Henry, vamos, yo soy más fanático de Batman, pero creo que tiene mucha razón, ¿no? Es decir, ya en los años 40 el mercado del cine se satura de películas de vaqueros, es decir, no hay más que western, y la gente al final se acabó cansando. Supongo yo que si no es en una década, es en la siguiente, la gente se acabará cansando de superhéroes, y Disney y otras compañías que se dediquen a esto
tendrá que buscar una salida rentable a eso. A lo mejor en 10 años estamos pidiendo dramas románticos o investigación o más detectives y alejarnos un poco de la realidad del cómic superheroica, ¿no? A lo mejor se seguirán adaptando cómics, sí, seguramente, pero irán a temas que nos interesen más. Es decir, ¿por qué Joker de 2020 con Joaquín Phoenix ha tenido tanto éxito? Porque es algo rompedor, es algo nuevo, es visualizar un personaje de una manera a la cual no tiene que estar ligada a Batman. Es decir, no vemos a un Joker clásico vestido de morado, con sus gadgets, sus cartas voladoras, no. Nos presentan un personaje, es decir, el Joker como tal solo sale en los últimos 20 minutos de película. A ti, la otra hora y media te han presentado un personaje, una persona normal con un trastorno psicológico, y te lo plantean así. A ti te cuentan la historia de Arthur Fleck. Luego ya te dicen, es el Joker. Y te lo unen con la historia de Batman en algún momento, con algún punto que se parece al cómic. No voy a dar mucho dato por si alguien no ha visto la película, pero bueno, es eso. Nos plantean un personaje, nos cuentan la historia de algo rompedor, algo nuevo. ¿Conocemos al personaje? Sí, pero no conocemos como la identidad secreta, por decirlo así. Es como si tú en una película de Superman haces solo la parte de Clark Kent. Presentas, pues eso, tengo que investigar, tengo que saber qué titular pongo, cosas así, ¿no? Yo creo que esto también lo podemos conectar un poco como toque final hacia el futuro de los cómics y del cine en general de superhéroes. En general, sobre todo las adaptaciones del cómic, el mundo del cómic, como también se ha hecho y hay pues un debate abierto también sobre el mundo del papel y del cómic en papel, que quizá vaya a quedar solo como elemento de colección en el respecto de que igual el papel está muriendo. Sí. Se dice, puede ser cierto, puede ser no cierto, pero también con las películas de superhéroes pasa lo mismo, en el que un mercado que se saturó pues puede estar decayendo, puede estar en un momento de reinvención. ¿Hacia dónde crees que va tú, así como para finalizar, tanto el mundo del cómic como el mundo del cine relacionado con él? Relacionado con el mundo del cómic, yo creo que el cine se seguirá expandiendo, por lo menos en el universo Marvel y DC, porque ambas se están reinventando y se reinventarán con distintas producciones, ya sea más destinadas al streaming, como están haciendo ahora con muchas series de personajes. Y en el mundo del papel yo creo que seguirá existiendo, porque el lector de cómic, no sé si al lector de novela clásica se sentirá igual, pero hay una pasión por el palpo del papel, ¿no? El tacto, el ver los dibujos, el captar las líneas, ¿no? Que en digital no pasa igual. Hay gente, por ejemplo, que lo dice a la hora de estudiar. Aunque el papel, puedes estudiarte un tocho, no es lo mismo estudiar 600 páginas en papel que estudiar 600 páginas en un PDF en un ordenador. ¿Y qué me dices respecto a las historias en sí? O sea, por ejemplo, vemos que todas las historias que estamos hablando a día de hoy siguen siendo las mismas que estábamos hablando, pues de los personajes casi originales, de Superman, sí, es decir, de toda la gama clásica. ¿Crees que a día de hoy también se puede producir unos nuevos superhéroes, por así decirlo, un nuevo fenómeno aparte de los originales? Porque sí que vemos muchas reinvenciones, como mencionas, muchas actualizaciones, muchas expansiones de historias de personajes que antes se consideraban casi secundarios. ¿Pero crees que pueden salir realmente otras nuevas figuras, como pueden ser, pues eso, nuevos superhéroes o incluso una nueva empresa que no sea ni Marvel ni DC? Sí, de hecho ya las hay. DC en los 90 se satura de autores que no están contentos con las virtudes que le da esa editorial y hacen sus propias editoriales, como son Crazy Cow o Image Comics o distintas editoriales que buscan eso. No reinventar al superhéroe, porque el cómic en los 90, bueno, fue un poco fracaso. Pero sí, yo creo personalmente que habría muchas historias de muchos personajes, es decir, que podrían adaptarse y podrían funcionar. Es decir, a mí no me importaría ver una serie o una película del comisario Gordon, por decirlo así, por poner un ejemplo, ¿no? De decir cómo llega su carrera de policía, cómo lo unen después con Batman, como han hecho con el Joker, ¿no? Pero sí, realmente creo que se podría y que podría surgir un mundo al que le interese de personajes de cómic que no se hayan explorado aún o de facetas de los personajes clásicos que puedan explorarse en un futuro. ¿Quieres concluir con algún otro pensamiento que no hayamos tocado en el mundo del cómic en general? Bueno, si no, también dirigir a la audiencia hacia algún proyecto donde pueden encontrarte también. Si quieren seguir debatiendo contigo, pues... A mí me ha gustado todo de lo que hemos hablado. Es decir, siempre que haya una divulgación para hablar del mundo del cómic me tienes aquí.
Y bueno, a la audiencia espero que este podcast le haya servido no solo para conocer más el mundo del cine de superhéroes, sino también por lo menos que haya una persona o dos que vaya a una tienda de libros, una librería, y diga, oye, ¿tienes cómics Marvel? ¿Tienes cómics DC? Y que se vaya enganchando por ese mundo de la lectura, porque según vas averiguando y te vas metiendo en él, es un mundo amplísimo que seguramente os gustará a todos. Y bueno, Pues eso es todo. Muchas gracias por traer tu visión sobre el mundo de los cómics anti. A ti por invitarme.